dos chicos que parecen tenerlo todo bajo control, pero que en el fondo no tienen claro ni qué quieren desayunar. Se llaman Martin y Tomás, y su historia arranca como esas amistades que parecen inofensivas, pero que ya traen de contrabando un paquete completo de emociones que ni ellos saben cómo manejar. Martin vive en Porto Alegre, la ciudad, con sus problemas familiares, su padre con negocios raros, y esa cara de «yo soy maduro» que se desmonta en cuanto sonríe. Tomás, en cambio, vive en un pueblo más pequeño, con su madre y su vida tranquila, que no parece tan complicada, hasta que lo ves de cerca. La excusa oficial para juntarse es simple. Martin necesita recoger unos documentos de su abuelo fallecido. Pero tú y yo sabemos que, cuando dos adolescentes se van solos a una casa frente al mar, la burocracia es la última prioridad. Así que allí van, mochila al hombro, con el viento en la cara, y ese silencio incómodo que se siente cuando quieres preguntar algo pero te lo guardas por si acaso. Porque entre ellos hay historia. De esas que no se cuentan en voz alta. De esas que nacen en la adolescencia, cuando no sabes si quieres abrazar al otro, o besarlo. Llegan a la casa, que está llena de polvo y recuerdos. La típica casa familiar con fotos viejas, muebles heredados y un aire a cosas que nunca se dijeron. Y mientras Martin hace que revisa papeles, Tomás lo observa con esa mezcla de curiosidad y algo más. Porque se conocen de siempre, pero hace tiempo que no se ven. Y cuando el tiempo pasa, las miradas cambian. Empiezan a desempolvar cosas, a recordar veranos pasados, a reírse por tonterías, y poco a poco, ese silencio inicial se convierte en algo más cómodo, pero también más cargado. ¿Y tú qué crees? ¿Es amistad pura? ¿O un terreno que ninguno se atreve a pisar todavía? Lo cierto es que esa primera noche, mientras el viento golpea las ventanas, los dos se quedan con la sensación de que algo está a punto de pasar. Aunque todavía no sepan qué. Y ojo, que esto recién comienza. Porque cuando uno empieza a abrir puertas del pasado, nunca sabe qué va a encontrar. A la mañana siguiente, la rutina es rara. Porque por fuera todo parece normal. Desayuno improvisado, revisar papeles viejos, salir a caminar por la playa. Pero por dentro, Martin y Tomás están más nerviosos que si fueran a declarar ante un juez. Y no es para menos. Porque cada vez que se miran, hay un silencio incómodo que ninguno sabe cómo rellenar. Es esa tensión que aparece cuando te das cuenta de que quieres algo, pero todavía no te atreves ni a ponerle nombre. Se van a la orilla del mar. El viento sopla fuerte, como si el clima supiera que están a punto de perder el control. Martin camina un poco por delante, haciéndose el interesante. Tomás lo sigue, con esa cara de «te estoy leyendo como un libro abierto». Y ahí, entre las olas y el ruido de las gaviotas, empieza el primer temblor. Una conversación que no es tan inocente como parece. Martin suelta algo sobre su familia, que su padre es un desastre, que su casa es un caos, y que él tampoco tiene muy claro qué hace ahí. Tomás lo escucha sin interrumpir, porque sabe que Martin nunca habla de estas cosas, y cuando un amigo te confiesa algo que siempre oculta, significa que confía más de lo que admite. Pero esa apertura emocional también los deja vulnerables, y el silencio que sigue no es incómodo. Es cómplice. Luego vuelven caminando despacio, sin prisa. Y en un momento, Martin tropieza un poco. Tomás lo sujeta por el brazo. Se quedan quietos, uno frente al otro, demasiado cerca. Un segundo, 2, 3, y cuando parece que van a decir algo, o hacer algo, Martin se aparta con una excusa tonta. Algo de que hace frío, que mejor vuelvan a la casa. Pero los dos saben que no fue el viento lo que los puso nerviosos. Fue la posibilidad de que todo cambie. ¿Tú qué harías? ¿Te lanzarías de una vez o seguirías jugando al nada pasa? Porque si algo está claro es que, a partir de ese momento, la amistad no vuelve a ser igual. Y lo que todavía no dicen, ya lo sienten con cada fibra del cuerpo. A medida que pasan los días, el aire de la casa se llena de algo raro. No es polvo, no es humedad. Es esa electricidad que aparece cuando dos personas están a medio paso de decirse la verdad, y ninguno se atreve. Martin se refugia en los papeles de su abuelo, como si de pronto fueran lo más importante del mundo. Pero Tomás no se lo cree, porque lo conoce de siempre. Sabe que Martin se inventa ocupaciones cuando no quiere enfrentar lo que siente, así que decide darle un poco de espacio. Sale a caminar solo por la playa.
Se sienta un rato a mirar el mar, pensando que quizás está haciendo una montaña de un grano de arena. Pero cuando vuelve a la casa, lo encuentra a Martin hablando con una chica del pueblo. Una vecina de su abuelo que pasa a preguntar si necesitan algo. Nada especial, nada comprometido. Y sin embargo, Tomás siente un pellizco en el estómago. Porque no es que Martin esté coqueteando. Es que él mismo no soporta la idea de que Martin pueda mirar a otra persona con la misma complicidad que le regala a él. Y ahí te das cuenta. Esto ya no es solo amistad. Por la noche, cenan juntos. La conversación es trivial, pero los ojos dicen otra cosa. Martin, que no es tonto, se da cuenta de que Tomás está raro. Y después de un rato, se atreve a preguntarle qué pasa. Tomás hace como que no es nada. Como que solo está cansado. Pero Martin insiste. Y al final, entre suspiros, suelta una frase que no es una confesión completa. Pero casi. Es que contigo nunca sé qué pensar. Silencio. Un silencio que retumba más que cualquier discusión. Porque Martin también lo siente, pero no sabe cómo decirlo. No sabe si puede. O si se atreve. Esa noche no se dicen nada más. Cada uno se mete en su habitación, con el corazón latiendo a destiempo. Pero lo que antes era una sospecha, ahora ya es un hecho. Ninguno de los dos puede fingir que no pasa nada. Y tú, desde tu sofá, piensas que hace falta un empujón, un gesto que acabe con la duda de una vez. Porque a veces, un silencio demasiado largo puede doler más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, la casa parece más grande de lo normal. O quizá es que el silencio de anoche se ha quedado pegado a las paredes, haciendo eco cada vez que uno respira. Martin se levanta temprano y finge que no pasa nada. Prepara café, revisa otra vez esos papeles viejos, como si de verdad importara entender qué hacía su abuelo con tantas notas. Pero cualquiera que los mire sabría que lo único que importa ahora mismo está sentado al otro lado de la mesa. Tomás baja un rato después, con el pelo revuelto y esa cara de quien no ha dormido bien. Se saludan con un tímido «buenos días» que no suena a nada, y de repente parece que todo podría seguir igual. Dos amigos desayunando, sin mencionar lo que late por debajo. Pero el destino, o el guión, que para el caso es lo mismo, decide que ya es hora de removerlo todo. Esa tarde se pone a llover con ganas. Una de esas tormentas que convierten la playa en un páramo triste. Así que no queda otra que quedarse en casa. Y claro, dos chicos encerrados en un mismo sitio, con las emociones al rojo vivo y las excusas agotadas, no pueden sostener la farsa para siempre. Martin propone ver una película para matar el tiempo. Se sientan en el sofá, dejando entre ellos ese hueco incómodo que nadie se atreve a reducir. Empieza la película, pero ni uno ni otro prestan atención. Es imposible. Porque cada mirada de reojo, cada roce accidental de rodillas, es como un fogonazo que los obliga a recordar que lo suyo ya no es solo un juego de ambigüedades. Media hora después, Martin pausa la película. No dice nada, pero sus ojos están llenos de algo que no puede disimular. Tomás siente cómo el corazón se le sube a la garganta. Y antes de que pueda preparar alguna excusa estúpida, Martin rompe el hechizo con una pregunta tan simple que casi duele. ¿Tú también lo sientes? ¿O solo soy yo? Tomás se queda callado, porque la respuesta está ahí, brillando entre los dos, y ya no hace falta fingir. Un segundo después, el espacio que los separaba se convierte en nada. Se inclinan uno hacia el otro, como si el universo entero llevara semanas conspirando para que pase exactamente eso. Y cuando por fin se besan, temblorosos, llenos de vértigo, todo lo que parecía complicado se vuelve de pronto muy sencillo. Es la primera vez que se atreven a decir con un gesto lo que con palabras no se animaban. Y si alguien hubiera estado mirando desde la ventana, habría entendido que en ese beso hay años de silencios acumulados. Y un futuro que, aunque da miedo, promete ser más honesto que cualquier mentira. Ese día, entre lluvia, café frío y el corazón acelerado, todo empezó de verdad. Cuando amanece, la tormenta ya es un recuerdo. La casa está llena de luz, como si el universo quisiera dejar claro que después de la oscuridad, siempre viene algo más limpio. Tomás abre los ojos primero. Tarda un momento en ubicarse, en recordar por qué su corazón late así de rápido. Y entonces siente el brazo de Martin apoyado en su cintura. Ese contacto sencillo, cálido,
que confirma que lo de anoche no fue un sueño raro. Por un segundo, se plantea huir. Hacer lo que siempre ha hecho, levantarse antes que nadie, fingir que nada pasó, meter las emociones bajo la alfombra. Pero luego piensa que, si algo quedó claro anoche, es que ya no hay vuelta atrás. Se queda quieto, respirando despacio, hasta que siente que Martin también despierta. No hace falta que hablen. Se miran, y esa mirada es más elocuente que cualquier discurso. Aún así, Martin se atreve a romper el hielo con una frase que suena a disculpa, pero en realidad es un intento de medir el terreno. Perdón si fue demasiado. Tomás se ríe bajito, porque la palabra demasiado le parece absurda. Después de todo, lo que pasó anoche era inevitable. Así que niega con la cabeza y contesta con honestidad. Number era justo lo que tenía que pasar. Y ya está. Con esa frase, lo que antes era una incertidumbre, se convierte en un hecho consumado. Un punto de no retorno que ambos habían estado esquivando desde que llegaron a esa casa. Se quedan un rato más en la cama, en ese espacio extraño donde todo es incómodo pero también un poco perfecto. Hay risas nerviosas, un par de miradas que piden permiso, y ese silencio nuevo que, en lugar de doler, se siente como un alivio. Cuando por fin se levantan, todo parece distinto. La cocina, los pasillos, hasta las viejas fotos del abuelo de Martin en la pared. Todo tiene otro color, como si la casa los estuviera bendiciendo por haber dejado de mentir. Desayunan juntos, y aunque no se atreven a hablar de lo que pasará después, es evidente que ya no son solo amigos. Son algo que todavía no saben nombrar, pero que late con fuerza. Más tarde, Tomás decide salir a caminar un rato. Necesita despejarse, poner en orden su cabeza. Martin se queda en casa, repasando los papeles que de pronto importan mucho menos. Mientras camina por la orilla mojada, Tomás se da cuenta de que lo que siente no es miedo, sino una mezcla de vértigo y alivio. Porque cuando pasas tanto tiempo conteniéndote, aceptar lo que quieres puede ser la mayor liberación de todas. Y aunque sabe que aún queda mucho por hablar, por aclarar, por decidir, en su pecho hay una certeza tranquila. Ya no hay marcha atrás. Lo que empezó como una amistad se ha convertido en algo que, te guste o no, tiene la forma de una historia de amor. Las horas siguientes transcurren con esa calma tensa que llega después de un gran paso, como si el mundo les diera un respiro antes de preguntarles, bueno, ¿y ahora qué? Por la tarde, Tomás vuelve de su caminata con la ropa un poco húmeda y el corazón más tranquilo. Martin lo espera en la cocina, con 2 tazas de té y esa cara de quien ha estado pensando demasiado. Se sientan uno frente al otro, con las manos enlazadas sobre la mesa. Durante unos segundos, ninguno sabe cómo empezar, hasta que Martin, con voz bajita, suelta la pregunta que los dos llevan horas esquivando. ¿Y cuando volvamos a la ciudad? ¿Qué hacemos con esto? Tomás baja la mirada, porque esa es justo la pregunta que más miedo le da. Porque aquí, en esta casa al borde del mar, todo parece sencillo. Pero allá afuera, en la rutina, en la mirada de los demás, en la propia cobardía, todo puede complicarse. Aún así, respira hondo. Si algo ha aprendido, es que seguir callando solo hace que duela más. Así que decide contestar con la única verdad que tiene a mano. No lo sé, pero quiero averiguarlo contigo. La respuesta no resuelve nada, pero logra que Martin sonría. Y en ese gesto, en esa sonrisa que mezcla alivio y ternura, hay una promesa silenciosa de que lo van a intentar. Después, pasan el resto de la tarde ordenando un poco la casa. Recogen papeles, limpian la cocina, arreglan los libros que estaban desperdigados por todas partes. Pero aunque fingen normalidad, cada roce de manos, cada mirada, cada mínima excusa para acercarse, delata que ya no pueden desandar el camino. Al caer la noche, salen a la terraza a mirar el mar. La tormenta se ha llevado las nubes y el cielo está tan despejado que parece un decorado demasiado perfecto. Tomás se atreve a apoyar la cabeza en el hombro de Martin, y así, sin necesidad de más palabras, entienden que lo suyo no es un error, ni un capricho, ni algo que pueda esconderse en un cajón. Es real, y por primera vez, ninguno tiene ganas de huir. Mientras tanto, tú, desde tu sofá, respiras un poco más tranquilo, porque sabes que las historias más bonitas son esas que empiezan cuando 2 personas deciden dejar de mentirse.
Y aunque no hay certezas sobre lo que pasará cuando vuelvan a la ciudad, hay algo que late más fuerte que cualquier miedo. El deseo de no perderse el uno al otro. La última mañana en la casa llega casi sin aviso. Es ese tipo de despedida que se siente más grande de lo que debería, porque sabes que no estás dejando solo un lugar. Estás dejando una versión de ti mismo que, por un rato, se atrevió a ser valiente. Tomás despierta temprano, camina por las habitaciones en silencio, repasando con la mirada cada detalle: la mesa donde desayunaron, la ventana donde se sentaban a mirar la lluvia, el sofá donde todo cambió. Martin lo encuentra en el pasillo, con cara de que tampoco ha dormido demasiado. Y se quedan ahí, uno frente al otro, sin necesidad de inventar conversaciones tontas. Porque a veces, cuando el momento pesa tanto, cualquier palabra sobra. Empiezan a recoger las cosas con esa lentitud que delata que ninguno quiere irse. Doblan la ropa, guardan los papeles del abuelo de Martin, revisan que no quede nada olvidado en los cajones. Todo parece una excusa para alargar el tiempo un poquito más. Cuando por fin cierran las maletas, el silencio se hace denso. Martin toma aire, como si estuviera a punto de decir algo importante. Y lo dice: sea lo que sea que pase allá afuera, quiero que sepas que esto no fue un error. Tomás siente que el corazón le da un vuelco, porque a veces lo único que uno necesita escuchar es que lo que siente vale la pena, aunque no sepa cómo explicarlo. Así que asiente despacio y contesta con esa honestidad recién descubierta: yo tampoco creo que lo haya sido. Después, se abrazan. Un abrazo largo, de esos que no tienen prisa. Un abrazo que dice todo lo que las palabras no alcanzan. Salen de la casa y la miran una última vez. Es curioso cómo un lugar que al principio parecía ajeno puede convertirse en un refugio. En el escenario de una historia que ninguno imaginó vivir. Suben al coche. El motor arranca con un rugido que suena demasiado definitivo. Mientras avanzan por el camino que bordea la playa, ninguno mira atrás. Porque los dos saben que, aunque se estén yendo, algo de ellos se queda en esa casa. Una especie de promesa silenciosa de que nada volverá a ser igual. En el asiento del copiloto, Tomás cierra los ojos un momento y se permite una pequeña certeza. No sabe qué pasará mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, no le aterra averiguarlo. Y tú, espectador privilegiado, entendemos que algunas historias no necesitan un final perfecto. Solo necesitan dos personas dispuestas a intentarlo. El viaje de regreso transcurre en un silencio que no es incómodo, pero tampoco ligero. Es un silencio de esos que se llenan de pensamientos, de planes que todavía no tienen forma, de miedos que esperan su turno para salir a la superficie. Cuando por fin llegan a la ciudad, todo parece demasiado ruidoso, demasiado rápido. Como si el tiempo que pasaron en la casa hubiera sido un paréntesis irreal que ahora se cierra de golpe. Martin aparca frente al edificio de Tomás. Ninguno se mueve. Se quedan ahí, mirando el volante, el retrovisor, cualquier cosa que no sea la cara del otro. Porque volver a la rutina significa enfrentarse a la pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué somos ahora? Tomás rompe el silencio con una frase que suena más a un ruego que a una declaración. No quiero que esto se acabe aquí. Martin lo mira por fin. Y en sus ojos hay ese brillo valiente que apareció por primera vez en la casa, cuando todo empezó a desbordarse. No se va a acabar, pero vamos a tener que aprender a vivirlo aquí. Esa es la verdad más incómoda. Porque es fácil amar en una casa apartada, con la tormenta como banda sonora y sin nadie mirando. Pero aquí, en medio de sus trabajos, sus amigos, sus miedos antiguos, amar puede ser otra cosa. Aún así, se bajan del coche y se abrazan en plena calle, como si el mundo no importara. Quizá por primera vez, Tomás no siente vergüenza de que alguien los vea. Quizá porque ya no le preocupa tanto lo que piensen los demás. Suben al departamento de Tomás. Es un espacio pequeño, con muebles que no combinan y olor a café viejo. Pero al cerrar la puerta, se sienten seguros. Como si ese trocito de mundo fuera suficiente por ahora. Martin deja la maleta junto al sofá y pregunta, casi con pudor: ¿puedo quedarme esta noche? Tomás sonríe. Ni siquiera necesita pensarlo. Porque después de todo lo que pasó, no quiere volver a dormir solo. Claro que puedes. Y ya está. Sin grandes discursos, sin promesas imposibles,
deciden empezar de nuevo. Esa noche no hay tormenta afuera. No hay secretos que romper. Solo dos chicos que, entre la incertidumbre y el vértigo, descubren que a veces lo más valiente que puedes hacer es quedarte. Mientras tanto, tú, desde tu sofá, respiras hondo y te convences de que hay historias que merecen vivirse, aunque no tengan manual de instrucciones. Los días siguientes se sienten como una mezcla extraña de rutina y descubrimiento. Por un lado, todo parece igual que antes. Tomás yendo a trabajar temprano, Martin revisando correos en el sofá, el café quemado por la mañana. Pero por otro lado, nada es igual, porque ahora hay un cepillo de dientes nuevo en el baño, un par de camisetas que Martin dejó colgadas en la silla, y ese gesto pequeño, un roce de manos mientras se cruzan en la cocina, que confirma que ya no son solo amigos que comparten un techo de vez en cuando. Por las noches, se sientan en el sillón a mirar series que ninguno ve de verdad. Porque en realidad, lo único que les importa es la comodidad de saber que el otro está ahí, que no hay que inventar excusas para quedarse, que pueden quedarse sin pedir permiso. Un jueves cualquiera, mientras cenan pizza fría, Martin se atreve a decir algo que lleva días dándole vueltas. ¿Te has planteado que esto podría funcionar de verdad? Tomás se queda con la boca medio abierta, un trozo de pizza suspendido en el aire. Porque sí, claro que lo ha pensado. Pero decirlo en voz alta es otra cosa. Se traga el trozo y respira hondo. Porque si algo aprendió en aquella casa frente al mar, es que las palabras no dichas se pudren por dentro. Sí, lo he pensado. Martin sonríe, y ese gesto es todo lo que Tomás necesita para convencerse de que quizá esta vez vale la pena arriesgarse. Pero claro, no todo es tan sencillo. El fin de semana siguiente tienen que ir a una cena con los amigos de Tomás. Y eso significa que tendrán que decidir cómo contar su historia. Si es que la quieren contar, si es que se atreven. La noche antes de la cena, Tomás se sienta en la cama, con el corazón a mil. Martin lo observa desde la puerta, adivinando el pánico detrás de su silencio. ¿Quieres que vayamos?, pregunta, con voz suave. Podemos inventar una excusa si no te sientes listo. Tomás niega despacio, porque aunque le aterra, también sabe que esconderse sería empezar mal. Y que si va a construir algo con Martin, tiene que hacerlo de frente. Quiero ir, pero quiero que estemos de acuerdo en lo que somos. Martin se acerca, se sienta a su lado y toma su mano. No importa qué palabra usemos, lo importante es que lo somos. Y en esa frase hay algo tan cierto que por un instante todo el miedo se disuelve. No hace falta definirlo todo esa noche. No hace falta etiquetarlo con precisión. Lo único que importa es que están ahí, juntos, intentando. Y tú, desde tu sofá, casi quieres aplaudirles. Porque sabes que las historias bonitas no son las que no tienen miedo, sino las que se atreven a caminar con él de la mano. La noche de la cena llega antes de que puedan prepararse del todo. Porque no importa cuántas veces te digas que no pasa nada, siempre pasa. Tomás se mira al espejo por quinta vez, arreglándose el cuello de la camisa. Martin, sentado en el borde de la cama, lo observa con esa paciencia tranquila que ha aprendido a tener con él. «Estás bien», le dice. «Pareces alguien que sabe lo que hace». Tomás suelta una carcajada nerviosa. Pues por dentro soy un niño de 10 años con miedo a que lo regañen. Martin se levanta y le acomoda un mechón rebelde. Yo también, pero podemos ser niños asustados juntos. Y esa frase, tan sencilla, le da el valor justo para salir por la puerta. El restaurante es pequeño, acogedor, con luces tenues que suavizan las miradas curiosas. Sus amigos ya están allí, charlando animados alrededor de una mesa larga. Tomás siente que la garganta se le seca cuando ve que algunos se giran a mirarles. No porque no sepan que Martin existe, sino porque hasta ahora nunca lo había traído como algo más que un amigo. Se saludan con abrazos y comentarios triviales. «Qué bueno verte, ya era hora, estás igual que siempre». Mentiras amables que ayudan a disimular la tensión que crepita en el aire. Durante un rato, todo parece normal. Hablan de trabajo, de series, de cualquier tema que no toque la pregunta evidente. ¿Qué son ustedes dos? Pero el silencio incómodo crece a cada minuto. Y cuando llega el vino, uno de los amigos, el más indiscreto, cómo no,
suelta la bomba con una sonrisa inocente. Entonces, ¿ustedes están juntos o qué? Tomás se queda helado, siente que le zumban los oídos, que todo el restaurante se ha quedado en silencio esperando su respuesta. Pero antes de que el pánico le gane, Martin toma su mano sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero que pesa más que cualquier discurso. ¿Sí? Dice con calma. Estamos juntos. Tomás siente que la vergüenza le trepa por el cuello, y al mismo tiempo algo parecido al orgullo. Porque ahí está, por fin, diciendo la verdad sin rodeos. Por un segundo, nadie habla, y luego, como si se rompiera un hechizo, los amigos sonríen. Uno levanta su copa y brinda, pues ya era hora. Las risas vuelven a llenar el espacio, y Tomás se da cuenta de que todo ese miedo era un fantasma inventado. Que a veces el mundo no se acaba cuando te muestras como eres. A veces, simplemente, empieza de verdad. Cuando salen del restaurante, el aire nocturno se siente más liviano. Martin se gira hacia él y pregunta con una media sonrisa. ¿Ves? No fue tan terrible. Tomás suspira, entre aliviado y emocionado. Number fue perfecto. Mientras caminan de regreso a casa, Tomás entiende que el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más necesario. Y tú, desde tu sofá, casi sientes que te late el corazón como si fuera el tuyo, porque sabes que ser valiente no es no tener miedo. Es seguir adelante, aunque tiemblen las piernas. Los días que siguen a la cena tienen algo de dulce y algo de raro. Por un lado, Martin y Tomás sienten que se han quitado un peso de encima. Ya no tienen que fingir, ni evitar miradas, ni inventar excusas sobre por qué duermen en la misma cama. Pero por otro lado, convivir siempre trae su propio catálogo de complicaciones. Una mañana, Tomás se despierta y descubre que Martin ha invadido media cocina con sus cosas. Tazas nuevas, un bote de café especial, unas especias que ni sabe pronunciar. Por un segundo, se enfada, porque su pequeño caos estaba perfectamente organizado, hasta que Martin llegó con su manera de hacerlo, todo a su modo. Pero luego, mientras se toma un café, del que ahora sabe mejor, se da cuenta de que no es un enfado real. Es miedo disfrazado de fastidio. Miedo a perder su espacio, a dejar de ser él mismo, a confundirse tanto con otro que ya no sepa dónde empieza su vida y dónde empieza la del otro. Ese mismo día, cuando Martin llega con unas bolsas del supermercado, Tomás suelta lo que lleva días pensando. Oye, no sé si quiero que esto se convierta en que vivas aquí. Al menos no todavía. Lo dice bajito, mirando el suelo, convencido de que Martin se enfadará. Pero Martin no se enfada. Solo asiente, con esa calma suya que a veces es desconcertante. Está bien, responde. Podemos hacerlo a nuestro ritmo. Y en esa frase tan simple, Tomás encuentra un alivio que no sabía que necesitaba. Porque amar no significa hacerlo todo de golpe. A veces significa aprender a negociar los espacios, a decir sí a algunas cosas y todavía no a otras. Esa noche, mientras cenan pasta recalentada, Martin levanta su copa de vino y sonríe con picardía. Brindemos, por no tener ni idea de lo que estamos haciendo. Tomás se ríe, porque esa es la definición más honesta de su relación. Dos personas que no tienen un plan claro, pero que al menos quieren inventar uno juntos. Y tú, desde tu sofá, te das cuenta de que el amor real no siempre es épico ni cinematográfico. A veces se parece más a aprender a compartir un baño pequeño y a reírse de los errores en la cocina. Y aunque todavía no tienen todas las respuestas, hay algo que late con fuerza bajo la incertidumbre. La certeza de que, por primera vez, ninguno quiere salir corriendo. Convivir, como todo el mundo sabe, o aprende por las malas, no es solo compartir risas y cafés. Es también encontrarte con las grietas que uno lleva dentro, y descubrir que el otro tiene las suyas. Poco a poco, los pequeños roces empiezan a aparecer. Una discusión tonta por quién dejó la toalla en el suelo. Una tarde en que Martin llega tarde sin avisar. Una noche en la que Tomás no quiere hablar de nada, y Martin se queda en silencio por respeto, o por cansancio. Son cosas normales. Pero cuando uno viene de años de guardarse todo, cada mínima pelea se siente como el principio del fin. Una noche, después de una discusión que ninguno recuerda cómo empezó, Tomás se encierra en el baño a respirar. Se mira en el espejo, con la cara cansada,
y se pregunta si tal vez fue un error. Si toda esa magia de la casa frente al mar no era más que un espejismo. Pero entonces recuerda la primera vez que Martin le tomó la mano. La primera vez que se atrevieron a decir que lo sentían. Y se da cuenta de que lo suyo no es un error. Es simplemente real. Y lo real siempre es un poco caótico. Cuando sale, encuentra a Martin sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Se miran un momento sin hablar, y luego, casi al mismo tiempo, los dos sueltan un susurro. Perdón. Es tan ridículo que se ríen, y en esa risa se disuelve el drama. Martin se acerca y le toma la mano, con esa ternura que nunca le falla. No sé cómo hacerlo bien, admite. Yo tampoco, responde Tomás. Pero quiero seguir intentándolo. Y ya está. Porque a veces el amor no consiste en saber hacerlo todo bien, sino en no rendirse cuando las cosas se complican. Pasan el resto de la noche hablando bajito. De lo que quieren, de lo que temen, de cómo van a hacer para que esto no sea solo una fase bonita que se rompe cuando la rutina aprieta. Cuando amanece, Tomás se despierta con la sensación de que, por primera vez en su vida, está exactamente donde quiere estar. Y tú, que has estado mirando esta historia desde tu sofá, entiendes que el final no siempre es un beso perfecto o una boda con fuegos artificiales. A veces, el final es simplemente un comienzo diferente. El momento en que dos personas deciden quedarse. El momento en que dejan de huir de lo que sienten. Porque al final, eso es lo más valiente que se puede hacer. Y así termina esta historia que empezó como un viaje inocente y acabó siendo mucho más que eso. Una prueba de que a veces el amor llega disfrazado de amistad y que los silencios compartidos dicen más que cualquier declaración rimbombante. Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te lanzarías de cabeza o preferirías esperar? Si te gustó este resumen y quieres más historias que te revuelvan el corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Dejar tu like si te encantó esta historia. Compartirlo con alguien que también crea que el amor puede empezar en cualquier parte. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, donde volveremos a demostrar que ninguna película es solo una película. Porque siempre hay algo que se queda contigo.